Hola, bienvenidos a NTD, soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. Los senadores anunciaron un acuerdo sobre un paquete de control de armas. La propuesta cuenta con suficiente apoyo bipartidista para ser aprobada en el Senado. La gasolina superó por primera vez los $5 el galón en la historia de Estados Unidos. ¿Cómo reaccionaron los estadounidenses? Un economista de una de las principales firmas financieras afirma que Estados Unidos podría haber evitado la inflación, mientras que un exsecretario del Tesoro advierte de una recesión en camino. Ucrania rechazó los comentarios del presidente Biden sobre una presunta advertencia antes de la invasión rusa. Gracias por acompañarnos en NTD Noticias. Los senadores alcanzaron el domingo un acuerdo bipartidista sobre un proyecto de control de armas. En una declaración conjunta del grupo, 10 senadores republicanos declararon su apoyo. Esto es suficiente para superar potencialmente la regla del filibusterismo en el Senado. Tenemos más información sobre la propuesta. El programa legislativo de control de armas incluye medidas para gestionar los recursos destinados a salud mental, seguridad escolar y un proceso de revisión más amplio para jóvenes que compren armas. Según el comunicado emitido, se requerirá un periodo de investigación para los compradores de armas menores de 21 años, revisión de los registros de salud mental y juvenil, así como comprobaciones con las fuerzas policiales estatales y locales. Los recursos de seguridad escolar incluyen programas de medidas de seguridad, prevención de la violencia escolar y formación para profesores y alumnos. También añade protecciones para víctimas de violencia doméstica, inversión en servicios de salud mental para familias y financiación de servicios de apoyo a la salud mental en las escuelas. El proyecto de ley también pretende crear más sanciones para las compras por encargo cuando las personas compran armas para otros que no pueden pasar un control de antecedentes. Otras medidas incluyen la aclaración de la definición de distribuidor de armas de fuego con licencia federal para reprimir a los delincuentes que eluden ilegalmente los requisitos de licencia, y una mayor inversión en la prevención de crisis a través de programas de teleasistencia. El proyecto de ley también proporcionará apoyo y financiación para la intervención estatal en crisis, también conocida como leyes de bandera roja. Se trata de leyes que permiten retirar temporalmente las armas a quien se considera una amenaza para sí mismo o para los demás tras una orden judicial. Los propietarios de armas de América y la NRA se pronunciaron en Twitter. La NRA dice que continuará oponiéndose a cualquier esfuerzo para insertar políticas de control de armas e iniciativas que anulen las protecciones constitucionales del debido proceso, y que se posicionará sobre los proyectos de ley hasta que el texto completo esté disponible para su revisión. Propietarios de Armas de América calificó de inconstitucionales las leyes de bandera roja que podrían permitir a una corte incautar armas sin ningún tipo de proceso basándose simplemente en pistas anónimas. Los senadores republicanos que apoyan la medida son Lindsey Graham, Mitt Romney, John Cornyn, Tom Tillis, Richard Burr, Roy Blunt, Bill Cassidy, Susan Collin, Rob Portman y Pat Toomey. El presidente Biden elogió a los senadores por su trabajo en el proyecto de ley e instó al Congreso a aprobarlo. Christian Hain, vicepresidente de política de Brady y activista del control de armas, dice que cree que el proyecto de ley es una señal de lo que está por venir. Esto es una especie de campo de pruebas de que podemos aprobar leyes de armas bipartidistas en este país y el cielo no se caerá. Y por todas esas razones creo que este acuerdo es realmente importante. Tom Jones, presidente de la Fundación Americana de la Responsabilidad, dice que es un paso en la dirección equivocada y un liderazgo decepcionante de los republicanos. Los demócratas van a pedir más. El hecho que lo presenten como un acuerdo modesto no significa que este sea el último bocado de la manzana. Jones dice que más leyes de control de armas no evitarían tragedias como los recientes tiroteos y que, en última instancia, se necesita más liderazgo de los padres dentro de las familias. Miras a ciudades como Filadelfia y Chicago, la violencia con armas está fuera de control en esas ciudades porque tienen alcaldes y fiscales de distrito que no se toman en serio los delitos violentos, no se toman en serio la represión de los delincuentes en su comunidad. Aunque los congresistas son optimistas, la legislación no tiene asegurada su aprobación, ya que el lenguaje legislativo aún debe ser completado para asegurar los votos suficientes para pasar por la Cámara y el Senado. El senador demócrata Chris Murphy, que dirigió los esfuerzos de negociación con el senador republicano John Cornyn, dijo que iban a trabajar en la redacción del texto legislativo a primera hora de hoy y que espera que se apruebe en el Senado a principios de agosto o quizás antes.
No hace falta que le hable de la disparada inflación. Los precios de casi todo están subiendo, pero un economista de la empresa de servicios financieros, Allianz, dice que pudo evitarse en gran parte si la Reserva Federal hubiera actuado antes. Tenemos más detalles. El jefe asesor económico de Allianz, Mohamed El-Erian, dijo el domingo en el programa Face the Nation de CBS que la Reserva Federal calificó mal la inflación y ahora se quedó atrás. Esto va a tener enormes consecuencias económicas, sociales, institucionales y políticas, además que perjudica especialmente a los pobres, y la mayor parte pudo evitarse si se hubieran tomado medidas a tiempo. Dijo que una vez que alguien se queda atrás con la inflación hay que tomar una decisión, ya sea pisar el freno con fuerza y correr el riesgo de una recesión, o pisar el freno y arriesgarse a que la inflación dure mucho más de lo que debería. Sus comentarios se producen mientras los estadounidenses se enfrentan al peor informe sobre la inflación en poco más de 40 años. El índice de precios al consumidor muestra que los precios subieron un 8.6% anual en mayo. Los precios de los alimentos subieron un 10%, la gasolina casi un 50% y la vivienda un 6%. El excongresista David Brat dice que la inflación llegó para quedarse, al menos por ahora. Él es el actual decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Liberty en Virginia. El viernes dijo a Capitol Report de NTD que la Fed ha estado imprimiendo demasiado dinero. Esto diluye el valor del dinero que ya está en circulación. Hace apenas un par de meses, la Fed seguía imprimiendo incrementos del 24% en la oferta monetaria. Luego bajó al 12%. Bueno, no baja del 12%. Sigue aumentando la oferta monetaria en un 12%. Deberían estar aumentando la oferta monetaria por la cantidad de crecimiento del PIB que tiene, que es solo alrededor del 2%. Los economistas describen la inflación como el hecho de que haya demasiados dólares para tan pocos bienes. Mientras tanto, el exsecretario del Tesoro, Larry Summers, pronostica que Estados Unidos entrará en recesión el próximo año. El domingo dijo en el programa State of the Union de CNN que una combinación de alta inflación y bajo empleo casi siempre va seguida de una recesión en 2 años. Creo que indudablemente hay un riesgo de recesión para el próximo año y creo que, teniendo en cuenta a dónde llegamos, es más probable que tengamos una recesión en los próximos 2 años. La declaración de Summers fue en respuesta a una pregunta sobre los recientes comentarios de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Ella dijo la semana pasada a CNBC que no creía que Estados Unidos fuera a tener una recesión. El precio de la gasolina en Estados Unidos superó por primera vez los $5 por galón el sábado, según datos de la agencia AAA. Esto prolonga un aumento del costo del combustible que está impulsando el aumento de la inflación y que en una gasolinera de Washington, D.C. ha sorprendido a los residentes. Es impactante, es lo más caro que he pagado por la gasolina jamás. Esta es la primera vez que la veo, por encima de los $5, y esta es de $6 y casi 4 centavos, un galón, una locura. Mientras que la media nacional supera los $5, el precio aquí para la gasolina más barata era de $5.43 el galón. El asunto también está causando un dolor de cabeza al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Biden ha intentado varias estrategias para intentar bajar los precios. Eso incluye una liberación récord de barriles de las reservas estratégicas de Estados Unidos y el apoyo a los principales países de la OPEP para aumentar la producción. Pero los precios de los combustibles siguen subiendo debido a una combinación del repunte de la demanda, la reducción de la capacidad del refinado y las sanciones a Rusia como productor de petróleo por el conflicto con Ucrania. Los economistas prevén que la demanda podría empezar a disminuir si los precios se mantienen por encima de los $5 el barril durante un periodo prolongado. Entre la inflación y la reciente serie de tiroteos, los estadounidenses se preguntan si tendrán que enfrentarse a la escasez de alimentos este año. Esta misma semana, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió de una ola de hambre y miseria sin precedentes en todo el mundo. Hablamos con el director general de una de las principales marcas de alimentos de Estados Unidos, Robert Unanue, para saber más. Robert, gracias por venir. Me alegro que esté en el programa. Gracias, Stefanía. Es un placer estar en NTD. La reciente advertencia del jefe de la ONU sobre una crisis alimentaria se suma a las preocupaciones que ya estaban. ¿Prevé usted una crisis alimentaria este año? Y si es así, ¿cómo cree que será? Sí, veo una crisis alimentaria por varias razones.
Una es que renunciamos a nuestra independencia con el petróleo. Tendríamos que estar a medio camino para conseguir el oleoducto Keystone. Tenemos muchas perforaciones que podemos hacer y hemos decidido regalar nuestros recursos. La guerra en Ucrania también agravó la crisis porque entre Ucrania y Rusia tienen el 50% de los fertilizantes del mundo, el 30% del trigo del mundo y el 20% del maíz del mundo. Nosotros tenemos nuestros recursos naturales, alimentos, petróleo, poderío militar y, honestamente, renunciamos a nuestro lugar como protector mundial de los inocentes, renunciamos a nuestro lugar como gran productor de petróleo, de la independencia del petróleo. El 40% del costo de la agricultura está en el diésel y en los fertilizantes, así que si estos costos se triplicaron o cuadruplicaron o duplicaron, entonces los costos para el agricultor subieron mucho y los agricultores se van a la quiebra o se plantean esos costos. La otra cosa que está sucediendo es que cada día tenemos más bocas que alimentar con nuestras fronteras abiertas, así que vamos a tener problemas para alimentarnos con los mayores consumidores del planeta. ¿Qué pueden hacer las empresas y los consumidores de Estados Unidos para aminorar el golpe o prepararse? Como consumidores, bueno, nosotros lo único que podemos hacer, porque tenemos las manos atadas y estamos encadenados, es consumir menos pero más nutritivo. Esto no es un argumento de venta, pero uno de nuestros principales productos son los frijoles y el arroz. La mayoría de la comunidad latina consume una forma de frijoles y arroz u otras. Decimos que como latinos nos unimos por el idioma, nos separamos por el frijol. Todo el mundo tiene su frijol favorito, pero el asunto es que los frijoles tienen proteínas, fibra, antioxidantes y fitonutrientes. Cuando lo combinas con arroz, obtienes una proteína completa. Así que es una proteína, es una comida completa, es un sustituto de otras proteínas y es económico. Cuando pongamos a América primero, podremos defendernos. No estaremos encadenados, no estaremos subyugados a otros países que se valen por sí mismos. De nuevo, India no está exportando nada, se lo queda para sí misma. China está tratando de comprar nuestra tierra con comida para controlar la comida. Si controlas la comida, si controlas el petróleo, si controlas el ejército, que parece ser más débil cada día, y entonces estamos peleando entre nosotros, estamos odiando y destruyendo, estamos dividiendo, lo cual es comunismo, y se está alejando de Dios. Eso es lo que nos está pasando, y es la caída, realmente es una caída. Robert, su empresa, a pesar de los desafíos de la pandemia, de la guerra, de la escasez de alimentos que se avecina y de todos estos retos, se está expandiendo. ¿Podría hablarnos un poco más de eso? Bueno, nunca dejamos de trabajar durante la pandemia. Sabes, la otra cosa que hizo el gobierno, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, es dejar a la gente sin trabajo para incentivar el no trabajar. Y en Estados Unidos lo hicimos al duplicar nuestros salarios. El gobierno pagaba aproximadamente $16 por hora, que es el doble del salario mínimo o más, para que se quedara en casa y no fueran a trabajar. Como empresa estamos creciendo, nunca dejamos de trabajar. En el año de la pandemia donamos 4,5 millones de libras de alimento a las despensas de otros países, de Estados Unidos y de todo el mundo. Así que el hecho de que estamos trabajando y que tengamos una razón para levantarnos cada día, sea Dios o trabajo familiar, empezamos cada día dando gracias a Dios por lo que tenemos. Y es por eso que somos capaces de crecer y extendernos. También nos estamos expandiendo para satisfacer la necesidad de este aumento en los precios de los alimentos. La semana que viene inauguraremos una ampliación en Chicago, donde estamos desde hace más de medio siglo, y esa instalación es parte de una expansión global en el Caribe, en Europa y en Estados Unidos, y como empresa que está orgullosa de formar parte del segundo país latino más grande del mundo. Pronto será el grupo latino más grande, y lo más importante, la comunidad latina es una comunidad trabajadora y basada en la fe, y no podemos olvidar que tenemos que trabajar, hay valor en el trabajo. Tenemos que acercarnos a Dios, por supuesto hay valor, en que Dios nos ha dado esta vida y creó el universo en 7 días. Bíblicamente en esta guerra, Rusia amenazó que podría destruir Europa en 30 minutos, así que lo que Dios ha creado se puede destruir. Hemos aprendido a destruir, realmente no hemos progresado en este mundo con la división de odio. Necesitamos amar y movernos, unirnos y acercarnos a Dios. With the division, hatred, we need to love and unite and move closer to God. Robert, gracias. Gracias.
Después del corte le traemos novedades sobre las críticas de un congresista a las políticas del FBI. Esto y más en NTD en español. The lasting beauty of realistic oil painting. Brilliant, expressive, and inspirational. The 6th NTD International Figure Painting Competition. Guided by pure authenticity, beauty, and goodness. Invites you to join us on a journey back to traditional art. The gold award is $10,000. For more details, please visit oilpainting.ntdtv.com. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que... Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo fraude. Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. No pierda más tiempo, infórmese sin censura desde Epoch TV. El congresista Jim Jordan, miembro principal del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, acusa al FBI de purgar a los empleados con opiniones conservadoras. La semana pasada escribió una carta a Christopher Wray, director del FBI. El congresista dice que 6 agentes del FBI se acercaron a él. Le dijeron que el FBI tomó medidas de represalia contra ellos por no estar de acuerdo con la interpretación de la agencia sobre la irrupción al Capitolio del 6 de enero. Algunos denunciantes dicen que se les suspendió la autorización de seguridad y el FBI supuestamente determinó que habían adoptado puntos de vista conspirativos. En la carta de Jordan están escritos los nombres de los denunciantes. Dicen que su comité está llevando a cabo una supervisión para asegurar que el FBI no tome represalias contra los empleados por ejercer sus derechos de la primera enmienda. En un correo electrónico a The Epoch Times, el FBI dijo que bajo ninguna circunstancia tomaríamos medidas contra empleados por ejercer legalmente sus derechos de la primera enmienda. Las autoridades detuvieron a 31 miembros del presunto grupo etnonacionalista Patriot Front en Idaho, cerca de un evento del orgullo gay. La detención se basó en la sospecha de que el grupo pretendía llevar a cabo disturbios. Un grupo de hombres que vestía ropa a juego estaba dentro de un camión cuando la policía detuvo el vehículo y los arrestó. En un video que circula por internet, se puede ver a la policía levantando la puerta enrollable de un camión U-Haul. Se observa a los hombres con las manos ya levantadas en señal de rendición. De los 31, solo uno era de Idaho. Dentro del camión, la policía encontró escudos, espinilleras, una granada de humo y material antidisturbios. Todos los hombres llevaban pantalones khaki, con logotipos en sus gorras y parches en los brazos que los identificaban como miembros del grupo Frente Patriota. El jefe de la policía de Coeur d'Alene dijo a AP que alguien le avisó a la policía sobre el camión U-Haul. Los 31 miembros fueron acusados de un delito menor y de conspiración para realizar disturbios. Mientras el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sigue llamando la atención de los agentes de policía para que se muden a su estado, ahora también los perros policía tienen la puerta abierta para buscar trabajo allí. DeSantis acaba de promulgar una ley que ayudará a pagar las facturas médicas de los perros policía retirados. Los perros policía retirados de las agencias policiales de Florida no tendrán que preocuparse por sus futuras facturas médicas, o por lo menos sus dueños no lo harán. El viernes, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el proyecto de ley 226 del Senado que establece el programa de atención para perros policía retirados. El programa proporcionará un reembolso de hasta $15 de los costos veterinarios anuales para un perro policía retirado. What we're saying in Florida is we're going to step up. We're going to provide support for these canines, and I think it's going to be fantastic. I think you're going to see people lining up to be able to adopt these guys, and they're going to be able to live good retirements because they've earned it, and we're proud to be able to be here to support it. And we wouldn't be able to do this if we didn't have advocates like Emma. Emma tiene una organización sin ánimo de lucro llamada Emma Loves Canines.
y también quiere ser oficial canino. As soon as I learned about the lack of funding for retired police dogs, I wanted MLS canines to assist their handlers with food and medical expenses. When I heard that Mr. Killebrew had introduced the bill to support retired dogs, I knew that I had to reach out to him. I wanted to help pass the bill in any way I could. El representante Sam Killebrew, quien presentó el proyecto de ley, también habló. These dogs are beat up after they've served, so they need medical attention, and this money will go a long way to help them. Thank you. All right. Para que un perro de servicio retirado cumpla los requisitos, tiene que haber servido durante al menos 5 años o solo 3 años si el perro fue herido en el cumplimiento del deber. Al regresar, un exagente de ICE nos cuenta cómo China introduce drogas en la frontera sur. Esto y más en NTD en español. Robots asesinos, material de la ciencia ficción, pero se está convirtiendo en algo demasiado real. Hay una carrera por la inteligencia artificial y las armas no tripuladas que podría cambiar el panorama bélico. En este informe especial analizamos cómo el régimen chino está aprovechando su gran cantidad de datos para convertirlos en armas, de dónde proceden esos datos y cómo los estadounidenses están ayudando sin saberlo. No se pierdan este y otros programas especiales de China en Foco disponibles en Epoch TV del periódico Epoch Times en español. Víctor Ávila, un exagente especial del ICE y autor de Agente Bajo el Fuego, conversó con NTD sobre el papel que tiene China en la introducción de drogas como el fentanilo en la frontera. Tenemos los detalles. En 2021, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza incautó una cantidad de fentanilo 7 veces más de lo necesario para matar a cada estadounidense, y por primera vez el año pasado, las muertes por sobredosis de drogas superaron las 100,000. Víctor Ávila, ex agente de ICE, contó a NTD que China se encuentra detrás de estas muertes por sobredosis. Hemos tenido una crisis de verdad con esta droga, que normalmente más viene por la frontera de Estados Unidos y México. Y sí, viene con la ayuda de China. China sigue promoviendo y dándoles el alcance a los carteles de México para poder conseguir esas químicas para poder hacer no nomás el fentanilo, sino también la metanfetamina. El fentanilo es una de las drogas más mortíferas que circulan en Estados Unidos. Puede ser 50 veces más potente que la heroína, y Ávila advierte que el fentanilo no solo es peligroso para quienes consumen las píldoras. Muy pequeña cantidad puede causar el fallecimiento de la persona. Hasta inhalarlo o absorberlo en el sistema sin tener directamente el contacto con el fentanilo puede causar una sobredosis. Y hemos visto mucho eso en los policías, muchas veces, por ejemplo, que paran a una persona que tiene contacto con el fentanilo y el policía entonces está expuesto a ese fentanilo al respirarlo o al absorberlo en su sistema. Un informe de la Comisión de Lucha contra el Tráfico de Opiáceos Sintéticos reveló que los opiáceos sintéticos fueron responsables de cerca de 2/3 de las muertes por sobredosis en 2021, y la mayoría de ellas se atribuyen al fentanilo. Para Ávila, el aumento del tráfico de fentanilo es también responsabilidad del gobierno mexicano. La primera respuesta, y mucha gente a veces no la quiere escuchar, es la corrupción, ¿verdad? China tiene los accesos a los puertos de México, por decir, con un acceso de poder dejar entrar estas químicas a estos laboratorios en México a producirlos para entonces a los carteles introducirlos a Estados Unidos. Ávila también señala que para enfrentar esta amenaza es necesario crear conciencia entre los jóvenes sobre el peligro que representan estas drogas, así como reforzar la seguridad en las fronteras para impedir que los narcotraficantes puedan introducir estas drogas a través de los inmigrantes ilegales. Los asesores del presidente de Ucrania dicen que los comentarios del presidente Biden sobre que Ucrania no hizo caso a las advertencias de Estados Unidos sobre una invasión rusa son falsos. Biden hizo estos comentarios el viernes durante un acto de recaudación de fondos del Partido Demócrata.
Biden dijo que sabía que mucha gente pensaba que estaba exagerando, pero que los Estados Unidos sugerían que Putin iba a invadir. Biden dijo no había ninguna duda y Zelensky no quiso escucharlo. Un portavoz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky respondió a un medio ucraniano. Dijo que Zelensky discutió con frecuencia sobre la amenaza de Rusia. Dijo que eran los aliados de Ucrania los que no escuchaban las preocupaciones de Ucrania antes de la guerra. También dijo que Zelensky mantuvo conversaciones telefónicas con Biden antes de la guerra y que ambos intercambiaron evaluaciones detalladas. Dijo que cuando Ucrania exigió medidas preventivas, los socios no quisieron escuchar. En los últimos tiempos, el régimen chino ha intensificado sus esfuerzos para desplazar a Estados Unidos como la primera potencia mundial. El economista Rafael Marrero advierte sobre este problema en su nuevo libro América 2.0, la guerra de independencia contra China. Esto fue lo que contó a NTD Noticias. Rafael, gracias por acompañarnos en NTD Noticias. Recientemente acabas de escribir un libro sobre las relaciones de Estados Unidos con China. Cuéntanos, ¿por qué tu libro habla de una guerra de independencia contra el régimen chino? Sí, con mucho gusto. Precisamente porque entre Estados Unidos y China existe una situación de desigualdad, económicamente hablando, donde somos rehenes prácticamente de ese gigante asiático. Existen condiciones no favorables para el intercambio entre partes iguales y hemos creado una situación donde nos hemos puesto a la merced de ese país comunista y bueno, es nuestra principal fuente de productos. Actualmente tenemos pérdidas multimillonarias. Para dar un ejemplo, en el 2021 fueron 506.400 millones de dólares. ¿Cuál fue el propósito de escribir este libro? Es un llamado a la conciencia, es un llamado para concientizar a los dirigentes de este país y también a las pequeñas empresas estadounidenses que se vieron tan afectadas a raíz del virus del Partido Comunista Chino. Así que la motivación fue precisamente a raíz del daño que sufrimos como nación, todos los negocios que desaparecieron durante la pandemia. Así que a raíz del virus del Partido Comunista Chino, precisamente, me doy a la tarea de documentar los problemas, los retos comerciales y políticos que está enfrentando nuestra nación, y al así hacerlo me doy cuenta que nuestro país está a la merced de un país comunista que está tratando de desplazarlo a nivel mundial para convertirse en la principal potencia económica, política y militar a nivel mundial. Según un informe del Centro de Investigación Económica y Empresarial, China podría superar a Estados Unidos como primera economía en 2030. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar el avance de la hegemonía china o para detenerlo? La misión de Estados Unidos para frenar esto es precisamente frenar la fuga de datos y la transferencia ilegal de tecnologías, luchar precisamente contra el ciberespionaje tradicional y las nuevas formas de usurpación que tiene el Ejército Rojo del Partido Comunista Chino. También frenar la intromisión china en centros científicos estadounidenses y el robo vía programas de idioma de intercambio, misiones comerciales y cooperación científica, así como también frenar la infiltración de empresas y proveedores chinos en Estados Unidos, particularmente en lo que concierne a tecnologías de informática y comunicación, como es el caso de Huawei y todos los dispositivos de la compañía Apple, que son precisamente fabricados en China y que se consumen con altos números en Estados Unidos. Así que tenemos que reubicar nuestra cadena de suministro a las costas de Estados Unidos para crear empleos en este país y priorizar el Made in America y frenar el robo de propiedad intelectual, que es un delito y son prácticas desleales a nivel comercial de China como socio mercantil de Estados Unidos. Muchas gracias, Rafael. El nuevo libro América 2.0, la guerra de independencia contra China, está disponible en las plataformas digitales como Amazon y también en librerías de Estados Unidos a partir del 4 de julio. Gracias, esto es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero invitarlos a seguirnos en Epoch TV para acceder a nuestro contenido sin censura. Tenemos un programa nuevo todos los días y recuerde que puede apoyar nuestra búsqueda de la verdad haciendo una donación en el enlace que está en la descripción. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el noticiero de la noche. Muy buenas tardes.